Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el momento en el que estén viendo este video. En esta ocasión me acompaña la psicóloga Ana Cristina Llanos y Díaz y su servidora Sofía del Carmen Oseguera Wong. Mi compañera es psicóloga ya graduada y yo soy estudiante de fisioterapia en el cuarto semestre actualmente. Y ahorita les vamos a hablar de ¿cómo influye psicológicamente y fisioterapéuticamente a una persona con discapacidad, ya sea adquirida o congénita, es decir, de nacimiento? Bueno, para comenzar, en el tratamiento fisioterapéutico, cuando nos llega un paciente, hay que valorar primero qué es lo que el paciente necesita, qué tratamiento le vamos a aplicar, qué es lo que él tiene, cuál es la patología por la que él viene. Y bueno, si bien no tratamos, sí tratamos toda la patología, pero hay veces que vienen por alguna secuela de la misma patología. En mi caso, yo tomaba fisioterapia por una lesión en la cadera. Entonces, hay que valorar primero cuál es el motivo por el que viene el paciente. Y bueno, a medida que va el paciente evolucionando en la terapia, hay que irlo checando cómo anda anímicamente, cómo anda en peso, cómo anda en diferentes factores. Y bueno, en este caso vamos a hablar de la parte psicológica. A veces hay que derivar al paciente cuando notamos que tiene algún trastorno depresivo en este caso ya la psicóloga Ana Cristina ya nos contará en qué momento hay que derivar al paciente y qué es lo que tenemos que observar en nuestro paciente. Adelante. Hola, buenas tardes, buenas noches, como dijo Sof, dependiendo de donde nos vean. Como ya lo mencionó, ¿verdad? Mi nombre es Ana Cristina y me da mucho gusto estar aquí con ella y con ustedes. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta y un poquito para seguir con esta plática, en lo psicológico pienso y sé que se tiene que atender mucho esta parte, no solo como personas con discapacidad, sino como cualquier persona. Siempre el saber, el entender, el conocernos como personas, conocer nuestras capacidades, conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, todo lo que nosotros somos es muy importante. En cuanto derivar a una persona con discapacidad a un psicólogo, pues no hay fecha de vencimiento o plazo que se tenga que cumplir, sino que pues pienso que en las escuelas, en la misma familia, en las empresas, no por mencionar mi carrera ni mi trabajo, pero pienso que debe de haber un profesional siempre de la salud mental para que uno, todas las personas se sientan a gusto. Porque si sabemos que la vida es dura, a veces también con una discapacidad que todavía no está, a lo mejor este rublo, muy bien aceptado por las personas, porque nos pueden llegar a ver como personas incluso más pequeñas o con capacidades o con, ¿sabes qué? Esta persona aquí no cuadra porque tiene discapacidad, a lo mejor no se puede mover. Entonces yo opino que el psicólogo más que derivar a la persona, que le deriven a la persona, perdón, debe de estar en los lugares más posibles, dando a lo mejor este tipo de plática de cómo se puede trabajar. Sabemos que hay diferentes tipos de discapacidad, discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva, hay muchos tipos de discapacidad y dependiendo de la discapacidad es como se puede trabajar. ¿Cómo puede afectar lo psicológico a una persona? En este tipo de personas, pues bueno, a veces no mostramos la suficiente empatía y se puede generar una tristeza, no digo depresión, porque ya para depresión
tienen que surgir muchos factores, que sea mucho, pero sí puede llegar a empezar desde una pequeña tristeza, que sí, puede llegar a una depresión, que esperemos que se vayan disminuyendo esos casos, ¿verdad? Para eso se hacen esos programas de concientización, en donde la persona puede llegar a sufrir esa tristeza desde que los lugares de acceso no están disponibles para ellas, que en los lugares no hay herramientas para que se trabajen, por ejemplo, que se sepa por lenguaje de señas, que se tenga braille, o que las rampas de accesibilidad para una persona con discapacidad se encuentren bien. A veces, ¿qué pasa? Le tenemos temor a lo desconocido y lo rechazamos o lo queremos minimizar. ¿Y qué hacemos cuando se minimiza o se rechaza? Bueno, no rechazo, obviamente como dice la palabra es dejar, pero muchas veces cuando minimizamos tenemos que insultar, obviamente hacer menos, decir que la persona no sirve para nada, y eso sí afecta mucho en lo psicológico. Se dice que se le dice a la persona con discapacidad, a lo mejor 4 ojos, por ejemplo, si tiene discapacidad visual, el cojito, el manquito, no sé, y esto sí se afecta en la tristeza, afecta incluso causando una ansiedad, una desesperación por encontrar ese sentido de vida y decir, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy con discapacidad? Hacer que la persona se lo pregunte cuando tener una discapacidad no es más que trabajar, estudiar y vivir con una capacidad diferente de hacer las cosas, pero siempre pudiéndolas hacer, porque existen artefactos como lo son aparatos auditivos, lentes, sillas de ruedas, muletas, no sé, muchos aparatos que nos pueden ayudar a subsistir y que obviamente ahí están, que la ciencia se ha ocupado por crear. Entonces, pues yo opino que en lo psicológico siempre debemos de tener esa empatía y recordar que no hay limitantes. Si alguien se burla de ti o algo, pues a lo mejor es porque así se enseñaron o porque, como les digo, tienen miedo a lo distinto. Y yo invitarlos como psicóloga a no tener miedo a lo distinto, no minimizarlo, no rechazarlo, sino buscar una forma de incluirlo, de trabajar con eso, porque con eso, con esa cosa, no sé, con esa acción distinta, o en este caso con esta persona que no es distinta, simplemente tiene alguna capacidad diferente a nosotros, que nos puede favorecer, incluso a veces no sabemos las capacidades que nosotros podemos llegar a tener. Y pues invitarlos a que sigan viendo este programa, que vean más contenidos. Cada 15 días vamos a tener contenido, vamos a hablar más a fondo. Ahorita dimos un parteaguas, ¿verdad? Una presentación de lo que queremos hacer y conocer un poco de lo que se vive de poquito a poquito en la discapacidad. Así es, Ana Cris. Así que, bueno, creo que ya contestamos alguna de las dudas. Y bueno, y como lo dije antes, debemos de trabajar en conjunto. Somos, con un equipo, somos un equipo interdisciplinario y debemos de trabajar con este equipo multidisciplinario, tanto psicólogos como médicos, como fisioterapeutas, como otras áreas, como otras ramas del área de la salud. Bueno. Eh, Esto es todo por el día de hoy. Si les gustó, denle manita arriba y nos vemos en el siguiente cápsula. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Gracias.